Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a todos nuestros oyentes en todos los usos horarios, en el mundo entero. Esta es una nueva emisión de su programa Acción Pública. Hoy domingo, ya diciembre, 5 de diciembre. Se siente el olor a natilla, a buñuelos. Tenemos muchísimos temas, muchísimas inquietudes de nuestros oyentes, pero solo vamos a tratar un tema, quien lo creyera, muy de moda. Un saludo especial a todos nuestros amigos allá en San Martín, Perú, en Lima, en Buenos Aires, en el Distrito Federal, en Miami, en Tampa, en Nueva York, en Boston, en Chicago, en España, en Roma, en Moscú. Muchas gracias por sus mensajes. En Turquía. Gracias a ustedes, este programa sigue vigente, porque ustedes son nuestro aliento. Y por eso es el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. La clase del domingo. Invitamos a los mejores, porque aquí tratamos los temas con profundidad, pero con sencillez para que usted entienda y pueda formarse su propio criterio. Saludo especial allá a Gilberto Peláez, a toda la familia Peláez, a Natalia, a todos los muchachos que están pendientes del programa. También tenemos que felicitar a Sebastián por su grado de bachiller, que obtuvo el viernes pasado, y por la reunión del sábado. Muy interesante todo, y mucha suerte porque eres un gran estudiante. Hoy tenemos a uno invitado especialísimo, profesor Juan David. Buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes, muy buenos días, doctor José Abad. Un placer estar por aquí de nuevo en su programa. Bien, vamos entonces con nuestras secciones habituales. Lo bueno, ya les adelanté parte. El aire de diciembre. Se va relajando la situación un poco. Las caras son más sonrientes. Hay mucho agite en las calles, en los centros comerciales, pero es un agite distinto. El olor de los buñuelos, de la natilla, de las hojuelas. Yo ya he comido mucha natilla, ya he aumentado como 4 kilos. Usted, Juan David. Y yo también vengo en ese programa con tal de llegar tempranito a diciembre. Sí, pero es que empezamos diciembre desde noviembre porque somos únicos. Pero bueno, esa es la parte buena. Tenemos que aprovechar este diciembre, como hay que aprovecharlos todos. Yo sé que ustedes apenas les anuncia el tema, se van a preocupar, pero esa es la parte buena. La parranda, la música, la alegría, el encuentro, la reconciliación. Lo malo, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. La tragedia del equipo brasilero. El síndrome del equipo brasilero. Usted sabe, Juan David, que los jugadores del Nacional están en terapia para su viaje a Japón. Sí, claro. He escuchado que lo que ellos han asumido de esta tragedia en ellos mismos ha sido muy fuerte. Sí, muy fuerte. Entonces, eso es lo malo. Y lo feo, indiscutiblemente, lo feo, que no falta el que la embarca. Después de todo ese homenaje del Atanasio Girardot y todos esos, toda la vida que se hizo en homenaje a los jugadores, no faltó quien siguiera con la famosa alborada. Yo no sé si ustedes recuerdan de dónde nace la alborada. ¿Usted recuerda de dónde? Sí, unas costumbres, bueno, no podríamos decir costumbres, una fea costumbre que nos dejó la vieja época del narcotráfico, el señor Pablo Escobar Gaviria y sus burdas celebraciones. Y con la desmovilización de uno de los bloques aquí urbanos,
Entonces realizaron una bienvenida a todos los muchachos y ya eso quedó como signo entonces de la antioqueñidad. No sé de dónde sacan eso, pero eso es lo feo, porque no, nada es perfecto. Pero no importa, hay que seguir viviendo y eso es lo más importante. Un saludo especialísimo allá a todos los directivos de la Universidad Autónoma que han concluido este año con mucha celebración, con mucho éxito, con las visitas internacionales, con los congresos, los programas internacionales. A Marcos, allá el director académico de la programación académica, al decano, al doctor Rodrigo Flores, rector, a toda la gente, a la gente del consultorio jurídico. Próximamente estarán aquí en el programa hablando de sus proyectos. Muy bien. La tragedia del club brasilero generó toda una serie de comentarios en torno a un fenómeno que graciosamente es lo único seguro que tenemos, y es la muerte. Y muchos de ustedes seguramente se van a preguntar cómo es posible que en lo bueno digo que es la Navidad y luego vamos a hacer un programa sobre la muerte. ¿Usted no se ha preguntado eso, Juan David? ¿Por qué? Es una aparente contradicción. Aparente contradicción. No es tal. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de la muerte porque, amables oyentes, es gracioso. Pero nadie nunca habla educativamente de la muerte como algo inexorable, sino que todos llevamos en el inconsciente la creencia absurda de ser inmortales. Por eso tenemos a un psicólogo experto, para que nos ayude a entender el fenómeno. Y en uno de los escritos que hice esta semana hablaba de cómo es lo único seguro que tenemos. Pero entonces, Juan David, desde la psicología, desde la sociología, la filosofía, ¿qué es la muerte? Yo para empezar quisiera recordar una frase de un interesante filósofo, Montaigne, que dice de la siguiente forma: despojemos a la muerte de su rareza, frecuentémosla, habituémonos a ella, que ningún pensamiento sea más común que el de la muerte. No sabemos dónde nos espera, esperémosla entonces en todas partes. La práctica de la muerte es la práctica de la libertad. Bueno, pero esa es una descripción optimista y debería ser así. En la medida en que desde la Grecia antigua la muerte ha generado mucho miedo, porque es una transición a algo desconocido, pues los egipcios hablan del juicio hacia la muerte, ¿no? El paso, a ver cómo le va a ir a usted allá. Igual los persas. Pero los griegos son los que más han mitificado o mitificaron históricamente la muerte. Incluso Platón es el que crea el concepto del alma y de la inmortalidad del alma, y Platón le da la vuelta al miedo de la muerte planteando que el cuerpo es apenas un receptáculo del alma, porque cuando el cuerpo muere, al ser el alma inmortal, usted apenas empieza a vivir en esa inmortalidad. Yo digo que le dio la vuelta, pues porque en eso tenemos que analizar entre las diferentes teorías del origen del ser humano y del fin del ser humano. Correcto. En el origen del ser humano pues están los creacionistas, ¿no? Los que creen que hay un Dios que los crea, y bueno, pues los trae aquí, los prueba, les hace muchas pruebas, los pone a sufrir para determinar si son merecedores o no del paraíso. Otros hablan pues del nirvana, pero es el paraíso, o más comúnmente el cielo. Los creacionistas pues van generando todo un mito alrededor del paraíso, y las estructuras religiosas van alimentando ese mito. Incluso llegan a
a admitir que es el destino, el sufrimiento, y porque a través del sufrimiento van a recibir el paraíso. Esos son los creacionistas. ¿Usted es materialista o es creacionista? No, yo soy absolutamente materialista y dialéctico. ¿Y qué significa eso entonces frente a la muerte? Bien, hay diferentes posturas frente a la muerte. Podríamos decir que nadie tiene la razón absoluta. No obstante ello, para analizar la muerte hay que pensarla también desde la vida. Y pues cuando nos remontamos a los griegos, encontramos una explicación de un dualismo que ellos tenían para entender la vida. Y era que estábamos constituidos por dos elementos fundamentales, cuerpo y alma. El famoso pren, el animus, que habitaba dentro del ser humano. Estas teorías pues, fueron tomadas por una gran cantidad de ideologías religiosas, algunos tipos de filosofías, etc. No obstante ello, el avance de la ciencia nos ha permitido entender que no somos dos cosas diferenciadas. Ahora no hay una posición dualista, hay una posición monista de esa comprensión de la vida. Y somos una sola cosa. Somos un cuerpo que tiene un cerebro, y a partir de ese cerebro y con el sano funcionamiento de ese cerebro construimos algo que llamamos mente. Y en la mente habitan nuestras ideas. Y es solo a partir del funcionamiento de ese cerebro y de esa construcción de la mente que creamos entonces la idea de cuerpo-mente, y lógicamente Platón y los griegos crearon la idea del animus, del alma. Pero ello no quiere decir que realmente estemos habitados por ningún tipo de ser externo ni nada por el estilo. Son las ideas que tenemos las que realmente nos habitan en nuestro propio cerebro porque las producimos. Pero perdóneme, Juan David. A ver, es que los oyentes preguntan, y entonces ¿de dónde surge la idea de eso de la muerte? Bien, pero es que la vida es un recorrido y finaliza. Tiene principio y tiene fin. Eso, entonces para que los oyentes entiendan. Tiene principio y tiene fin. Correcto. Pero hay una situación difícil en el fin, y es que implica inicialmente ver el fin de otro, y muy posiblemente ver el fin de otro con quien tienes un lazo. Entonces podrías ver el fin de otro, que sería tu padre, que sería tu madre, que sería tu hermano, que sería tu amigo, que sería tu vecino, y eso te afecta directamente. O simplemente ver el fin de otro, que por el hecho de pertenecer a tu propia especie te afecta, porque estás viendo morir a otro de tu propia especie. Eso nos lleva a entender que nosotros también vamos a morir. Y entonces empieza la ansiedad y se crea el famoso miedo a la muerte. A partir de ahí entonces, como respuesta a esas necesidades que nos aparecen ahí, por ejemplo la necesidad de estar acompañados, la necesidad de sentirnos soportados y firmes por algún tipo de ente, así no esté alguien al lado nuestro, nos lleva a proyectar esa necesidad interna hacia afuera y crear este tipo de explicaciones. Pero no pasa del hecho de tener un soporte y de ese deseo de que esta vida no se acabe, pero la humildad que nos ha enseñado la misma evolución y la naturaleza y lo poco que hemos podido aprender a través de la ciencia nos lleva a entender que sí vamos a morir, que todos tenemos un fin y que es posible que las ideas negativas que tenemos frente a la muerte, como algo que acaba con todo, o algo que es absolutamente doloroso, o algo por el estilo, pues son las que nos llevan a tener ese miedo ya cultural, no el miedo natural y específico, o sea, de la especie a la muerte, sino el miedo que la cultura crea, las ideas crean sobre ese momento que a todos nos va a llegar. Bueno, pero vea, yo creo que es importante recordar, no sé si es Freud el que plantea el tabú y tótem, el origen del miedo a la muerte, cuando él hace la descripción de cómo los cavernícolas le temían al sol porque los quemaba y creían que era el dios y que los estaba castigando, o le temían a los rayos pues porque explotaba los árboles, y entonces ese era el dios, y además veían cómo caía un rayo y destruía a sus cavernícolas congéneres, etcétera, y a partir de esa serie de situaciones inexplicables
se empieza a buscar una explicación al porqué de la muerte. Ahí es donde llega la mitología religiosa, ¿no? Sí, claro, a tratar de explicar algo a lo cual no le hayamos sentido y no le hayamos explicación. Pero el hecho es que esa explicación, no obstante, así la hayan dado, no quiere decir que sea la más acertada, ni quiere decir que sea cierta. Y ahí es donde entra la discusión. Es que realmente la vida es un recorrido. Inicia con el nacimiento, pero va a finalizar con la muerte. El asunto es que una vez lo iniciamos, ese recorrido no va a parar. Ese recorrido va a seguir. O sea, es un hecho único que una vez nacemos, empezamos a morir. Bueno, Juan, vea. ¿Por qué se le ocurrió al equipo de producción de Acción Pública este programa? Porque esta semana, después de todos estos acontecimientos, que eran muchachos muy jóvenes, los del equipo brasilero, que tenían muchas ilusiones, que la grandeza, que la felicidad, no sé qué, un taxista me hacía una reflexión muy particular. Me decía: hombre, pero ¿cómo es posible? Es que imagínense que si esos muchachos no cogen ese avión, ni salen de no sé dónde y van hacia no sé dónde, no habrían muerto. Si no hacen el último gol que los clasifica, no habrían muerto. Si Nacional no clasifica, no tenían que venir aquí, entonces no habrían muerto. Y a mí se me ocurrió decirle, bueno, todas esas reflexiones que usted hace son muy interesantes, pero es que entonces tenemos que pensar en el destino. No. Lo que pasa es que el destino también es una idea que hemos creado bueno, para tratar de darle forma a algo que no podemos explicar. Podemos decir una explicación, podría ser los esperaba la muerte, era su destino, por eso unos se montaron, otros no se montaron, etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a analizar la situación y buscamos evidencias de qué fue lo que ocurrió, pues hallamos que nos enfrentamos a lo humano, a un error humano. Muy posiblemente la evidencia nos está señalando que lo que ha ocurrido fue un error de cálculo en la cantidad de combustible. Entonces, debido a un error de un ser humano, que lógicamente no estamos sugiriendo que tenga la intencionalidad de ello, pero es un error que causa el efecto que hemos observado, pues entonces se produce la muerte de estas personas. Pero es que el morir, esperaríamos todos que tuviese el ciclo de la vida completo, o sea, que muriésemos cuando estemos viejos, que muriésemos cuando la naturaleza nos diga ya es el momento, ya estamos en el punto de irnos de acá. Muchos dirían, los hijos son quienes deben enterrar a los padres no deberían enterrar a sus hijos. Y ahí viene ¿cierto? El trauma cuando se muere el hijo y el padre tiene que enterrar al hijo. Claro, y los ídolos no deberían de morir, porque el ídolo tiene esa relación con lo que llamamos la grandeza, y la grandeza entonces con aquello que llamamos inmortalidad. Pero la inmortalidad no es simplemente estar vivo. La inmortalidad básicamente, o lo que hemos llamado la inmortalidad, es ser capaz de pasar a la memoria de la cultura, estar ahí en la memoria de pero entonces es algo externo, no es algo interno. No es algo interno. Es algo externo. Es estar en la memoria del otro, pero tú ya has cesado. Ya la vida en ti no sigue su sutil devenir. Mire, y amables oyentes, para ilustrarnos sobre lo que ha sido la historia, lo que ha sido en la historia el concepto de la muerte, voy a leer aquí del libro de los muertos de la religión del antiguo Egipto un texto, para que nos vamos formando una idea. Dice así: yo soy un hijo de la tierra. Por la tierra caminé muchos años. Me acuesto en la tarde de mis días y renazco a la vida en una nueva mañana. Voy a repetir esta parte. Me acuesto en la tarde de mis días y renazco a la vida en una nueva mañana. Mi vida sigue puntualmente los ritmos de los tiempos. Yo soy un hijo de la tierra. Yo siempre seré fiel de la tierra. Yo siempre seré fiel a la tierra. Cuando muera o renazca, seré fiel a ella. Mirad, ahora vuelvo a florecer. Me estoy renovando según los ritmos milenarios del tiempo. Aquí se habla entonces del alma, aquí se habla de cómo usted muere en la noche cuando se acuesta. Sí. Por eso lo repetí. Porque es que ahí estamos relacionando morir con la conciencia.
Entonces, cuando estamos dormidos, estamos en un estado de conciencia diferente. No es lo mismo estar dormido que estar soñando, son dos estados neurológicos diferentes, ¿cierto? No obstante ello, cuando usted duerme profundamente, usted no tiene conciencia, usted ya no es consciente de lo que ocurre en su organismo, ¿ya? El asunto es que observar la vida nos provoca cierto pavor, ¿ya? Lo cotidiano de la vida nos sumerge y nos hace sentir la sensación de que estamos y seguiremos vivos. Y cuando nos acostamos a dormir, nos acostamos con la tranquilidad y la esperanza de que vamos a abrir los ojos. Y ello es lo que nos lleva a dormir plácidamente. Aquel sujeto que no es capaz de aceptarlo, entonces empieza a tener el problema, el padecimiento de no ser capaz de estar tranquilo. Y entra se hace presa de la angustia, se llena de ansiedad y entonces pierde su calma. No obstante eso, la vida nos lleva a refugiarnos en lo inmediato, en esa cotidianidad, pero mirar más allá nos va a intimidar y preferimos estar siempre ocupados evitando ese panorámico, y eso es lo que hace que se nos vaya yendo la vida. Por eso generalmente no estamos conscientes de estar vivos. Eso es increíble. Sí, es increíble, pero generalmente uno no está consciente de que está vivo, uno simplemente está vivo. Está vivo. ¿Ya? Te das cuenta cuando reflexionas. ¿Y eres consciente de la muerte cuando ves la muerte allá? Cuando la ves en el otro. En el otro. O cuando algunos sujetos han tenido la oportunidad de hacerse conscientes de que van a morir, ¿ya? Pero usualmente nuestra vida se torna en ese devenir de lo cotidiano y entonces nos sumergimos ahí con la esperanza de, si no miramos hacia atrás, si no miramos hacia la muerte, si no pensamos en ella, ella no va a venir. Pero eso es una mentira. Ella va a venir, ella está ahí. Porque es que vida y muerte son un continuo. Van la una de la mano de la otra. Así dicen los griegos, que son inevitables. Correcto. La vida sin la muerte, que es imposible uno sin el otro. Correcto. Entonces, ahí ya empieza el ser, cuando se llena de angustia, a tratar de darle una explicación a por qué tengo que morir. ¿Qué razón hay para que yo deba de morir? ¿Ya? ¿O qué razón hay para que al morir acabe todo? Y entonces empezamos a dar una gran cantidad de explicaciones y a pensar de que después de la vida seguirá otra vida y cosas por el estilo. Yo quisiera aquí recordar unas palabras de un interesante divulgador de la ciencia, el doctor Edward Punset, y él en sus charlas muchas veces cuando le preguntaban si hay vida después de la muerte y sobre el problema de la muerte siempre decía, por favor no olviden que hay vida antes de la muerte. Claro. Y esa es la principal evidencia que debemos de tener. Entonces, la mejor forma de luchar contra el miedo a la muerte es estar vivos y concentrarnos en vivir dentro de los valores de nuestra cultura, en lo que llamamos vivir bien la vida. Ahí empezamos a encontrar como la primera, llamémoslo sanación, como la primera forma de enfrentarnos a eso. Pero el hecho de pensar que la muerte siempre está ahí, en cualquier momento, en cualquier lugar, nos llena de miedo. Y el miedo pues nos hace cobardes, ¿cierto? Nos hace temerosos de lo que viene. Pero básicamente la muerte no tiene por qué tener una explicación. La muerte debe ser un fenómeno natural que debe ser aceptado. Pero a ver, Juan, vea, es que usted, ahí me dicen los oyentes, es que ustedes son unos discursos muy buenos, pero no explica nada. Me preguntan, ¿cómo así, hombre? Y entonces, ¿por qué? Si la cosa es tan sencilla, ¿por qué todo el mundo se alegra cuando nace un niño? Hay una amiga nuestra que está en embarazo, ¿cierto? Paulina, que está en embarazo y está feliz. Y entonces ahora que se murieron todos estos jóvenes, 80 o no sé cuántos, yo realmente no llevo la cuenta, entonces se pone triste. Y yo le digo, ¿pero por qué te pones triste si es inevitable la muerte? ¿En qué momento? No sabemos. Y entonces, así que como hacemos tanta fiesta con la vida, ¿por qué tenemos que mirar con tanta extrañeza y tanta sorpresa la muerte? Esa es la parte cultural ideológica. Es que vida y muerte son hechos biológicos, son hechos naturales, pero también incluyen aspectos sociales, incluyen también aspectos de lo cultural, de lo histórico, de lo religioso, de lo legal, de lo psicológico, del desarrollo del individuo, aspectos médicos, aspectos éticos, aspectos jurídicos, y todo eso tiene que estar, o usualmente está estrechamente relacionado. Entonces, cuando hablamos de la vida y llega una nueva vida,
esa vida dio inicio. Entonces está la felicidad, que es natural en el sentido de que la propia naturaleza nos está diciendo, ya has pasado a otra vida. Ya sus genes han pasado a la siguiente generación. Ya la vida se ha replicado. Pero ello no quiere decir que nosotros vayamos a vivir esa vida. Es la vida de otro que ha llegado aquí a vivir su vida. Entonces hay un contexto cultural que tiene que ver con que la muerte es una pérdida y la vida es una ganancia. Pero no necesariamente. Son significados que se van dando a lo largo de la historia y por experiencias. No es lo mismo enfrentar la muerte para un occidental con nuestras creencias y nuestra cultura que enfrentar la muerte, por ejemplo, para un budista o para un japonés. Son formas absolutamente distintas, tanto en lo físico muchas veces como en lo mental, ¿ya? El japonés ha crecido con la creencia de que uno dirige su propio destino, ¿ya? En cambio, nosotros no tenemos ese pensamiento, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a diferentes formas de enfrentar la muerte y de tener el duelo y de pensar en cómo nos vamos a desprender de la idea del sujeto que estaba vivo. Es más fácil hacerse a la idea del sujeto que está muerto. Entonces vienen las costumbres, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el cuerpo del que ha muerto? Ahí está la presencia todavía. Entonces, desde Grecia teníamos la costumbre de incinerarlos, de quemarlos. Ajá. Luego otras creencias y otras culturas nos dijeron, no se puede cremar el cuerpo, hay que guardarlo, hay que enterrarlo, cantidades de cosas. Dependerá, algunos creen que deben levantarse para un juicio final, ¿ya? Otros no, otros alientan la idea de la supervivencia, pero en la memoria, o sea, tienen unas cenizas tal vez o un altar para los ancestros y el ancestro vive es en la memoria del que está vivo, pero aceptan de que ese sujeto físicamente ha muerto. Entonces la muerte está relacionada con el duelo, con el dolor, con la separación. La vida, el nacimiento, está relacionado con la felicidad de aquel que ha llegado y nos acompaña. Para por ejemplo, los nativos americanos, específicamente los Hopi, ellos le temen a los espíritus de los muertos y tratan es de olvidar a la persona fallecida lo más rápido posible. Entonces miren que hay creencias culturales absolutamente distintas. Así como para muchas culturas no olvidar a la persona, hacer monumentos, tener un altar, acordarse de él. Algunas tradiciones muy nuestras como por ejemplo celebrar el Día de los Muertos, ajá, o celebrar el Día de la Madre Muerta o cosas por el estilo. Eso nos lleva a la persistencia de la memoria. Pero si usted mira por ejemplo el ejemplo de los Hopi, ellos por el miedo supuestamente al espíritu del muerto, lo que hacen es olvidarlo inmediatamente. O sea, van a ese cuento de borrón y cuenta nueva. Este sujeto ya no existe, debo olvidarme de él porque cada que pienso en él literalmente lo invoco a estar conmigo. Todas esas prácticas son muy diversas, pero ayudan a las personas a enfrentarse a la muerte y a elaborar el duelo. Entonces, la muerte no es al fin y al cabo importante para quien ha muerto, porque el que ha muerto ya solucionó el problema, ya cesó. La muerte queda como un problema es para aquel que sigue vivo y tiene que preguntarse qué hacer con la muerte y cómo enfrentar la muerte. Entonces le puedes dar el peor significado del mundo, te puedes sumir en el dolor, en la depresión, puede llegar a convertirse hasta en una patología, ¿ya? O puedes convertir la muerte en un símbolo. Lo hemos visto, por ejemplo, en los símbolos de aquellos sujetos que religiosamente son considerados un objeto de culto, o los símbolos culturales de aquellos hombres, por ejemplo, o mujeres, en el caso de los héroes, ¿cierto? Entonces se convierte en un símbolo, en un objeto. Eso es fundamental. Bien, tengo otros textos de lectura. Hay preguntas muy complejas de los oyentes. Voy a dejar gravitando una. Si es inevitable la muerte, ¿cuál es la razón para no aceptarla? Tenemos que ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos en Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos con nuestro programa Acción Pública, la clase del domingo, un tema trascendente. Para que usted se haga a elementos que le permitan vivir realmente. Incluso si piensa en la muerte, no se preocupe, puede hacerla su compañera, porque de todas maneras su compañera es.
a usted no le va a hacer nadie inmortal. Todos vamos a morir y por eso dice, en el Udana dice Buda lo siguiente: todos los seres que existen y todos los seres que existirán se irán de este mundo abandonando sus cuerpos. Que el sabio, comprendiendo esta desgracia que afecta a todos, llenos de fervor, practique la vida. Practique la vida. Es decir, como decía Juan David hace un momento, sea consciente de vivir, sea consciente de pasar sabroso, sea consciente de que esto es una transición, yo no sé si a otra vida, pero de todas maneras todos vamos a abandonar el barco, eso es inevitable. Entonces, por eso es que yo no le encuentro sentido al escándalo que se hace cuando alguien muere. No, pues le llegó el turno, igual que pasó con el nacimiento, bueno, ya murió. En algunas culturas hacen la fiesta, mire en México la fiesta con los muertos. Claro. Algunos se han dedicado al estudio de la muerte a través de la tanatología. Sí, señor. Eso es que, porque ojo Juan David y ojo amables oyentes, miren, los que trabajamos la ciencia forense, sobre todo en el campo del derecho penal, vemos cómo la mayoría de los investigadores se concentran a través de la tanatología a estudiar el cuerpo muerto. Y resulta que la tanatología ¿es qué? Es el proceso, el estudio del proceso de morir y de cómo cambiamos para morir. Y posteriormente a la muerte, con aquellos que quedan vivos, entonces cómo se inicia el duelo. La tanatología, nosotros estamos más relacionados con el concepto de tanatología forense. Ajá. Que es el estudio ya del cuerpo cuando queda como evidencia para analizarlo. Lo que nos ha sucedido ahora, por ejemplo, con este accidente fatal, que hemos tenido una cantidad de cuerpos que hemos debido de analizar para poder identificar, determinar la forma y la manera de muerte, ¿ya? Y a partir de ahí, pues, los aspectos jurídicos, legales del aspecto de morir o de esta causa de morir, pues deben de quedar muy claros y entregar ya el cuerpo muerto a sus familiares para que puedan despedirse de él. Pero la tanatología va más allá, pues, del mero hecho de hablar de analizar el cuerpo muerto. Es un estudio de la muerte y del proceso de morir. Por lo tanto, para hablar de tanatología es fundamental pensar en qué contexto se piensa la muerte, qué es lo que ocurre durante la muerte. En el caso de la muerte de los jóvenes deportistas y de, lógicamente, lo impresionante que ha sido ver gente en su mejor proceso o en su mejor momento de producción morir, o ver personas que iban con una idea de felicidad y llenos de felicidad encuentran la muerte. Por eso decía que es una cuestión absolutamente paradójica. El sujeto está lleno de felicidad, lleva la esperanza de ir hacia el éxito, hacia el futuro, y encuentra la muerte, ¿ya? Pero es que la muerte está ahí, la muerte está presente en cada momento de la vida. Por eso se convierten en héroes, porque es que ellos van con felicidad, sin miedo y con la convicción de lograrlo, pero hallan la muerte. Eso es lo que nos permite convertirlos en héroes como tal. Sin embargo, la tanatología como tal es la que nos lleva a estudiar, por ejemplo, el proceso de cómo mueren las personas y ese asunto de diferenciar, por ejemplo, entre el proceso del descenso terminal, ¿ya? Y procesos relacionados, por ejemplo, con el dolor, con el sufrimiento y, lógicamente, pues con la cesación de las funciones vitales que nos permiten mantener el delicado equilibrio de la vida. Entonces, en la tanatología estudiamos toda esa serie de procesos que nos permiten comprender qué es eso de morir. Lo que pasa es que usualmente, pues, aquel que muere está en su proceso y difícilmente nos da informaciones. Solo hoy en día, con los avances tecnológicos, pues nos hemos ido dando cuenta cómo es que cesan las funciones, cómo es que es, por ejemplo, el funcionamiento de todos los sistemas del organismo, cómo funciona el cerebro, los niveles de conciencia del individuo, etcétera, etcétera. Encontramos cosas muy interesantes como, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte.
que la deben de haber vivido algunos de los sobrevivientes a este accidente, ¿cierto? Estuvieron absolutamente cerca de la muerte, pero no fallecieron. Entonces es una cuestión que nos lleva a reflexionar de, bueno, ¿y qué es lo que le sucede a algunos cuando mueren? ¿Ya? Y entonces encontramos todas esas descripciones históricas y filosóficas de las sensaciones, de ver la luz al final del túnel, de una serie de sensaciones en el cuerpo, una serie de cosas, cuando la persona está teniendo un proceso de descenso terminal normal, tranquilo. Porque cuando la persona está teniendo su descenso terminal, o sea, el momento de fallecer de manera dolorosa, pues no es exactamente igual, porque está en dolor, y del dolor puede pasar al sufrimiento, porque hay una diferencia importante. En el proceso de la muerte usted puede tener dolor, o en cualquier patología usted puede tener dolor, pero el dolor es llevadero, el dolor se lleva. El proceso de sufrimiento implica no solo la sensación física de dolor, sino la sensación psicológica de que el dolor es insoportable y que no puedo hacer nada contra el dolor. Entonces, en el proceso de sufrimiento, ya el sujeto trata de echar mano de cualquier idea, trata de hacer cualquier como si yo no estuviera aquí, como si yo no habitara este cuerpo que habito, con el fin de tratar de disociar el dolor. Entonces tenemos estados diferentes entre dolor y sufrimiento, pero encontramos, por ejemplo, cosas como, quisiera hacer referencia a la famosa visión de túnel, ¿no? Que es interesante porque usted la encuentra en todas partes del mundo, en todas las culturas. Usted encuentra que las personas hablan de haber visto un túnel, que hay una luz al final, etcétera, etcétera, pero lo que nos ha logrado hacer comprender la ciencia es que esa experiencia no está asociada al hecho único de morir. Si usted habla con un boxeador, por ejemplo, que haya sido noqueado, el boxeador le va a contar si tuvo alguna posibilidad de conciencia en el momento de haber recibido el impacto en la cabeza, o cuando está recuperándose del impacto, que tiene una visión como de túnel. Y lo que encontramos, por ejemplo, a nivel biológico, es que todas las personas que estaban muriendo, pues tienen un organismo, y ese organismo es regulado. La homeostasis o las funciones básicas de ese organismo son reguladas por el cerebro. Una de las funciones homeostásicas fundamentales del cerebro humano es la respiración. Y lo que sí hemos encontrado es que en todos los cerebros, cuando están hipóxicos, o sea, cuando son privados de oxígeno, todas las personas que tienen esa privación de oxígeno tienen la posibilidad de accesar o de vivir las mismas imágenes que nos describen las personas que están pasando por el proceso de muerte o que han estado cercanas a la muerte. O sea que dicha visión de túnel es básicamente una baja de la cantidad de sangre oxigenada que le llega al cerebro, que afecta la visión, te produce esa visión de túnel y tú estás viendo el túnel, ¿cierto? Que supuestamente te está yendo. Ya lo otro de escuchar las voces, de ver cosas, eso corresponderá precisamente a la idea que el sujeto tiene de la muerte y a la idea que el sujeto se ha hecho de cómo va a morir. Entonces ahí sí es muy importante pensar que uno vive de una manera, pero uno muere usualmente como uno vive. O sea que si has vivido bien, es posible que alcances a tener una buena relación con tu vida y a entender que esa vida no va a durar para siempre. Puede que mueras bien, pero si no has tenido una buena relación con la vida y por lo tanto con la muerte, es posible que vayas a tener una experiencia de muerte poco placentera, dolorosa y con sufrimiento, así no tengas una enfermedad, sino simplemente por el miedo a la muerte. Pero vea, Juan, es que el tema es muy complejo y los oyentes tienen una serie de preguntas y de inquietudes muy particulares. ¿Por qué razón hay grupos de estudio de Alcohólicos Anónimos, de drogadictos? Hay grupos de estudio de todas las clases del mundo. Pero me dice un oyente, yo no sé de grupos de estudios para aceptar la muerte. No, pero sí los hay. Pues yo sé, y en Inglaterra hay grupos específicos que llevan años, hace aproximadamente unos 15 años, que vienen estudiando el fenómeno de la muerte. Ese estudio es la búsqueda de su aceptación, de no tener temor en montarse en un avión, pues porque se va a morir, porque usted no sabe si se va a morir o no, y deja de disfrutar porque tiene miedo a morir y usted no sabe si va a morir en el avión. Entonces son una serie de situaciones muy interesantes que se estudian en esos grupos.
nos educan en todo, porque en las universidades nos educan en todo. Para conseguir plata, para ser felices, bueno, para ser importantes, para ser grandes, no sé qué, toda una cantidad de cosas, pero nunca nos ayudan a entender el fenómeno de la muerte. Yo vi lo que sucedió en el estado de Atanasio Girardot, a la gente llorando porque la gente había muerto, y yo me sigo cuestionando sobre el tema. Si nosotros tenemos una visión clara de lo que es la muerte, podríamos estar llorando o haciendo una fiesta, porque ellos pueden estar en otra parte incluso más tranquilos. Yo tengo amigos que me dicen esto, amables oyentes, me dicen, hombre, si uno se muere, pues ya descansa. Y yo digo, ¿pero descansa de qué? ¿Y usted qué va a saber si allá de pronto le toca trabajar más duro? Pues usted, de pronto existe la reencarnación y le toca, ¿sí? Pero lo que nos muestra realmente la evidencia es que Dios no existe. O sea, es que tener la esperanza de una vida más allá es la posibilidad de tener una esperanza de no morir. Claro, vea esta lectura. Y ahí es donde algunos tratan de reinar en la falsa esperanza. De reinar en la falsa, claro. Mire este canto fúnebre pigmeo. Esto es una belleza. El animal nace, pasa, muere. He aquí el gran frío. El pájaro, he aquí el gran frío de la noche. He aquí la oscuridad tenebrosa. El pájaro pasa, vuela, muere. He aquí el gran frío. He aquí el gran frío de la noche. He aquí la oscuridad tenebrosa. El pez nada, pasa, muere. He aquí el gran frío. He aquí el gran frío de la noche. He aquí la oscuridad tenebrosa. El hombre nace, come, duerme y pasa. He aquí el gran frío. He aquí el gran frío de la noche. He aquí la oscuridad tenebrosa. El cielo, en cambio, hablábamos del cielo hace un momento, es luminoso. Los ojos están gastados, pero las estrellas siguen brillando. El frío debajo de nosotros y encima la luz. El hombre es transformado. El prisionero pasa a ser libre. La sombra se aleja. La sombra se aleja. Kim Moon, a ti elevamos nuestra voz. Esta es una reflexión de esas que dice uno, bueno, todo llega y todo pasa. ¿Cómo hacemos entonces para entender ese todo llega y vivir ese llega? Y entender que todo pasa, y entender y aceptar ese todo pasa, que viene a ser simbólicamente, en este caso, la muerte. Claro, pero ahí ya nos enfrentamos a la aceptación, a estar de cara a la propia muerte. Porque es que hablar de la muerte de los otros es fácil, ¿no? Y de cierta manera la podemos sacar hacia afuera. Fue la muerte del otro. ¿Ya? Poder decir, bueno, pero ¿por qué tanta laraca por la muerte del otro? Pero cuando yo pienso realmente en la mía, ahí entra una sensación difícil de decir, caramba, es que es la mía. ¿Ya? Hay una psiquiatra, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, creo que es por ahí de Holanda, que los holandeses han sido los pioneros en estos estudios con personas en procesos terminales y todo ese tipo de cosas. Ella hace un estudio muy interesante por ahí en 1969 y 1970 con más o menos 500 enfermos terminales e identifica 5 pasos que tienen estas personas para morir. Eso no quiere decir que tengamos que esperar a que llegue la muerte para vivir esos 5 pasos. Y ella decía, el primer paso que encuentran las personas es la negación. Esto no me puede estar pasando a mí, esto no me va a pasar a mí. O sea, ¿cómo que voy a morir yo? ¿Cómo? Muy bien. El segundo paso es la ira. O sea, es el ¿por qué a mí? Y tratar de enfurecerse. ¿Y por qué no aquel? Exactamente, ¿cierto? O ¿por qué murieron los muchachos tan buenos y no se mueren los malos? Está en la ira el sujeto. Muy bien. El segundo es negociar por tiempo extra. O sea, si yo tuviera un día más
lo que a veces nos ponen por ahí en esos memes que nos mandan, entonces, y si mañana fuera tu último día, y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Muy bien. El cuarto paso, ¿ya? Es la depresión, porque ya cuando entiendo que no voy a tener un último día, entonces entristezco, pero voy entendiendo mi fragilidad humana. Y el quinto paso, en el momento en que yo le hago el duelo a eso de entender mi fragilidad humana, es la aceptación, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que tenemos no es solo el proceso de morir de cualquier ser humano, sino que tenemos un proceso de adaptación a la propia muerte. Y en ello es realmente en donde encuentro algo de asidero a su queja, mi querido doctor, cuando usted dice, pero ¿por qué nadie nos enseña sobre la muerte? Pues tiene que ver también con el miedo cultural, claro, y el miedo natural a la muerte. No queremos a veces ni nombrarla. Hay gente que no quisiera escuchar la palabra muerte. Pero cuando pasamos por aquellas etapas, que las podemos pasar estando vivos, ¿ya? Podemos llegar al punto de aceptación, atravesar la negación, atravesar la ira, atravesar ese deseo de negociación y otro poquito más. A mí me gusta mucho la salsa y hay una canción que dice: hay que vivir la vida siempre alegre, después que uno se muere, ¿de qué vale? Claro. Pero ahí hay una parte muy interesante cuando quien canta la canción pide un poquitico más, quiere un poquitico más de tiempo. Entonces esa persona quiere negociar ese poquito más de tiempo extra, y al final la canción también te está mostrando que el sujeto entra como en esa fase de, bueno, no lo voy a lograr, ¿cierto? Voy a morir. Vive la vida, mira que se va y no Mira que vuelve. se va y no... Eso. Entonces, claro, es una reflexión de nuestra cultura popular. No necesitamos ser grandes filósofos, todos los seres humanos analizamos qué es el proceso de la muerte, pero de aceptarla de manera emocionalmente inteligente. Y eso es clave en el proceso de aprender a morir. Es que la propuesta, pienso yo, no es simplemente quedarnos en el dolor, en la negación, en la ira, en el tiempo extra, en la depresión. No, es aceptar la muerte y aprender a vivir con la idea de la muerte de manera sana y feliz. Sí, claro. Suena raro, pero es verdad, de manera sana y feliz. Recuerdo cuando yo le decía que hablando de, estamos en Navidad y la fiesta, la parranda, la natilla, y vamos a hacer un programa sobre la muerte. Subtextualmente esto tiene un mensaje interesantísimo y maravilloso en mi sentir. Es eso. Hombre, ¿por qué no iniciamos el camino de aceptación de la muerte? Que no nos traumatice tanto el concepto de muerte. A mi amiga Lina Noreña, pues está traumatizada y está de mucho psicólogo y toda esa cosa. No, hacer ese proceso, pero necesitamos es primero lo que tú dices, como una idea de aceptación. Y entonces ahí es donde vienen los problemas de las religiones y de los mitos. Claro. Por ejemplo, los japoneses, dentro del shibumi, le llaman ellos, que es el camino del equilibrio, de la tranquilidad. Sí, y del buen guerrero. Y del buen guerrero. Los japoneses siempre comparan no solo a los samuráis, sino a cualquier ser humano con el buen guerrero. Porque ellos dicen, un samurái no lucha por la victoria. Un samurái lucha es por la mejor pelea. Ajá. Por dar la mejor pelea. Entonces, se supone en su filosofía que cuando el guerrero va a la batalla, no va pensando en la muerte. El guerrero va pensando en dar la mejor batalla. Por lo tanto, el miedo del guerrero no es a morir. El miedo del guerrero es realmente a no mostrar su capacidad de dar la mejor batalla. Claro. Entonces, ellos comparan al ser humano, a cualquiera, con los mejores guerreros, porque es real. Todos los seres humanos vamos a morir, pero estamos dando siempre la mejor batalla. Estamos pensando en estar vivos, en vivir bien y en dar la mejor batalla. Y ese es realmente el honor que tiene la vida para el ser humano al momento de morir, haber dado la mejor batalla. Y la mejor batalla no es solamente haber cumplido los ideales de la cultura y todas estas cosas que nos venden de tener carro, casa, beca, novia operada y todas esas vainas que nos ponen por ahí por delante, sino de algo mucho más sencillo. Y no es el Black Friday, es ser feliz. Y para ser feliz podemos respirar, tomar de la mano a la gente que nos quiere y a veces al que no nos quiere, y mirarnos a los ojos, aceptarnos como seres humanos, respirar un poco, detener toda esa mole cotidiana de estrés y tratar de ser
feliz, de estar tranquilo. Bueno, pero mire, hay una inquietud muy importante en los oyentes. ¿Por qué no nos preparamos de alguna manera desde pequeñitos en entender que no somos perennes, que somos transitorios? Yo creo, y me lo dice así un oyente, me dice, si nosotros pudiéramos liberarnos del miedo de la muerte, seríamos absolutamente felices. ¿Cómo hacemos para liberarnos del miedo de la muerte? Y ahí viene el problema de la aceptación de que yo soy transitorio. Y entonces viene el problema no solo de las religiones, sino lo que decía Confucio por ahí en algún momento, de los sentimientos inferiores que manejan al ser humano. La arrogancia. ¿Por qué yo me tengo que morir? Pero yo, justamente yo, ¿por qué no muere aquel? La vanidad. ¿Por qué? Y ahí viene eso asociado con la vejez. ¿Por qué tengo que envejecer? ¿No es la vejez la mejor muestra de que usted está condenado al final? Sí, pero tenemos un final que puede ser una buena muerte. O sea, hay una idea de la buena muerte y muchos han poetizado la buena muerte, sí. ¿Cierto? En X lugar, rodeado de los que me aman, o mirando el sol, o leyendo un libro, todos tenemos una idea de la buena muerte. Pero aunque debo de precisar, no todos tenemos por qué pasar por esos 5 pasos que mencioné de la doctora Kluber. ¿Ya? Es posible que unas personas tengan esos pasos de forma diferente, lo hagan más rápido, lo hagan más lento, etcétera, etcétera. Lo que sí es clave en la muerte natural, en la muerte repentina o en la muerte accidental, como lo que hemos vivido en estos días, es que hay un fenómeno relacionado con la muerte y es la aflicción, lo que todos hemos reconocido como el duelo. Y ahí encajo en lo que me pregunta mi querido amigo, y es ¿cómo se trabaja la aflicción? ¿Qué podemos hacer con la aflicción? ¿Y cómo podemos resignificar la aflicción? Porque la aflicción, pues lógicamente, al igual que el modelo de la doctora Kubler-Ross, tiene una serie de pasos, que son unos pasos relacionados también con lo que nosotros llamamos el proceso del duelo. Entonces, hay un primer proceso que es el que nos está afectando a todos en este momento, que es el proceso de choque e incredulidad. ¿Ya? Es un choque ver cómo mueren algunas personas en el momento en el que estaban, y es increíble que esto les haya pasado, ¿ya? Porque es que lo vivo como si me hubiese pasado a mí. Eso me quiere decir que mi cerebro funciona bien, mis neuronas espejo funcionan bien, porque me pongo en el lugar del otro. O sea, qué terrible que ha muerto, y en este momento de su vida en el que ha muerto. Pero debo de superar ese proceso, porque ahí es donde están los sentimientos abrumadores, de tristeza, el llanto. Es la primera etapa y esto puede durar varias semanas. Esto puede chocar durísimo a las personas, ¿ya? Por eso se necesita el apoyo psicológico y social para que las personas vayan superando ello. Luego viene el problema de la preocupación por la memoria de la persona muerta. Y mire que aquí lo vimos en el homenaje que se hace en el Atanasio Girardot, y lo que está ocurriendo ahora en Brasil, el homenaje que se le está haciendo a los héroes chapecoenses, ¿cierto? Entonces está esa preocupación por la memoria de aquel que ha muerto, ¿cierto? Esa segunda etapa puede durar varios meses, a veces puede llegar hasta 2 años, ¿ya? Dependiendo del proceso. No será lo mismo para nosotros que para las esposas y los hijos de aquellos que han fallecido, ¿ya? No es igual, ¿ya? Y dependerá también de todos esos rituales culturales que hacemos para hacer que la memoria perdure y que esté ahí. Ahora luego viene el tercer paso, que llamamos el proceso de resolución. Es la última etapa, cuando la persona que consideramos un doliente, bien sea porque era el hincha, bien sea porque era el familiar, etcétera, etcétera, renueva el interés por la vida cotidiana, vuelve y se sumerge en la cotidianidad y en las cosas del día a día, ¿ya? Y a partir de ahí, entonces esos recuerdos tienen un significado diferente, ¿ya? Es la posibilidad de poderme adaptar a que ha muerto, pero lo llevo en mi memoria y es allí donde habita. Y hay una cosa interesantísima en ello. Puedo escoger cuál recuerdo tener de él. Puedo escoger qué momentos valorar de lo que viví con ese ser que amé, con ese ser que compartí. Y ello nos hace lograr un resignificado. Entonces ahí va a haber unos sentimientos mezclados de cariño y tristeza, en lugar de ese dolor agudo y esa añoranza tan terrible que encontramos en las primeras fases de la aflicción. Bueno, un oyente me dice: ¿cómo hacemos, José, para no entristecernos con la muerte, sino que
así como nace un niño, estamos contentos y le hacemos caritas y todo esto, sí queda bien que a un entierro lo inviten a uno y uno empiece a cantar y común y corriente, a tomar licor y... Claro. Pero es que eso lo hacen en muchas culturas. Claro, exacto, pues es que es cultural. En nuestra cultura, por nuestra tradición judeocristiana, la muerte está relacionada con el dolor. Cuando alguien muere, duele. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque nos han dicho que hay que llorar al muerto. Porque nos han dicho que hay que sufrir mucho cuando el otro las muere. plañideras, ¿no? Claro, por ejemplo, y es una tradición muy linda que hay en la costa atlántica de nuestro país, y están las lloradoras, o sea, aquella que le pagan para que vaya y llore, y si llora duro y se tira al suelo y patalea, le pagan más. ¿Ya? Eso. Entonces, son esas tradiciones nuestras tan interesantes, pero en las tradiciones paisas encontramos ello también, pero encontramos tradiciones en las cuales las familias se reúnen alrededor del muerto, pero usted encuentra a las personas que hace rato que no se ven felices de volverse a ver y se encuentran nuevamente y hasta chistes echan en pleno velorio, velorio. Y hay sonrisas, o sea que la muerte tiene el significado también de volvernos a encontrar entre nosotros para despedir a otro, y eso tiene un significado positivo, eso no es malo, o sea que la muerte tiene poder de convocatoria, y el poder de convocatoria no es solo para el dolor, el poder de convocatoria es para sentirnos unidos, soportarnos, darnos soporte y pasar por encima de la misma muerte, ¿ya? Esperar que aquello evolucione, pero salir de ahí. Entonces la muerte puede tener diferentes significados. Si miramos, por ejemplo, el significado de la muerte para las personas de cultura negra africana que fueron esclavos, es muy bonito ver ello porque para ellos la vida era el dolor, era la esclavitud, era no poder ser libre, ¿ya? Era no poder decidir por sí mismo, era estar subyugados a los deseos de otro, y la muerte se celebraba. Cuando un hermano negro moría, los otros cantaban, celebraban, si podían beber, bebían, y esa es una de las situaciones interesantes que vemos en algunas partes, por ejemplo, en los Estados Unidos, que el velorio va acompañado de música, de jazz, de alegría, y algunos lloran de alegría, o sea, es una completa cuestión rarísima, podríamos decirlo ahí, una incoherencia, pero llora de alegría porque su hermano se ha liberado, ha escapado del yugo de la vida. Entonces miren las coincidencias que tienen el uno pensar que ha ido a la muerte y el otro pensar que lo que pasa es que ha escapado del yugo de la vida. ¿Ya? Cuando lloramos es porque hemos perdido nuestro objeto de placer. O sea que el dolor también tiene un fundamento egoísta. El dolor tiene el fundamento de que lloramos la pérdida de la imagen del ser del otro que está ahí. Pero pensemos en aquel que tiene un ser querido que ha fallecido de una enfermedad terminal difícil. Por ejemplo, un cáncer. ¿Ya? Y entonces al ese ser querido morir, ese ser querido se ha liberado. Y ese ser querido, sí. y todos dicen, se ha liberado. Es impresionante escuchar las narraciones que dicen, es que qué bueno que ya murió. Y suena rarísimo. Qué bueno que se liberó, ya no le duele. Entonces miren que es el significado el que le damos a la muerte y no el proceso como tal de morir. Pero de todas maneras allí hay un deje de egoísmo, somos egoístas, somos arrogantes, somos vanidosos, prepotentes, creemos en los dioses solo cuando nos conviene, cuando no nos conviene no creemos en ellos. Somos hasta clasistas en la muerte. Mire, Juan David, miren, amables oyentes. Hemos hecho, o se ha realizado aquí en la ciudad, en este país mejor, todo un acontecimiento por la muerte de estos ciudadanos brasileños. Claro que es lamentable. Pero yo me pongo a ver las noticias del mundo y la cantidad de seres humanos que mueren en Alepo, por ejemplo, a nadie le llama la atención y yo me cuestiono, yo digo, bueno, pero ¿qué pasa en el mundo con la humanidad? ¿Por qué la gente de Alepo no le llama la atención a nadie? ¿Será que son de tercera categoría? Yo les dejo esa inquietud, amables oyentes, porque tengo que ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Usted está escuchando Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos con nuestro programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Acción Pública, la clase del domingo. Un tema importante para que usted se haga a elementos para ser feliz. Cuando usted se acuesta en la noche y no está soñando y usted despierta al otro día y no recuerda nada, murió 8 o 10 horitas y resucitó, así nos lo dice la leyenda. A propósito, un saludo de solidaridad
a Nidia y a Miriam González Martínez por la muerte de su padre, don Horacio González Aguirre. El 2 de diciembre murió don Horacio, un gran personaje de esos que hay que recordar, sí, hay que recordar por su actitud, por su comportamiento, por su visión de la vida. De modo, Nidia y Miriam González, que las acompañamos en la situación. Y ahora que estamos hablando de esto, pues debemos mirar con distintos ojos este tipo de acontecimientos. Dietrich Bonhoeffer dice: ven ya, fiesta suprema, en el camino hacia la eterna libertad. Muerte, abate las molestas cadenas y murallas de nuestro cuerpo mortal y de nuestra cegada alma, para que por fin podamos contemplar lo que aquí nos está vedado. Libertad. Te hemos buscado largo tiempo en la disciplina, la acción y el sufrimiento. Moribundos ya, te reconocemos en la faz del Dios. La muerte, el fin, lo inevitable. Es decir, por más que roguemos, que supliquemos, que estudiemos, por más riqueza que tengamos, todos vamos a pasar de aquí, vamos a salir de aquí. Entonces, ¿por qué no le damos la vuelta a ese concepto? Correcto. Darle la vuelta. No sentirnos tan angustiados porque vamos a morir. Y claro, aprovechar el tiempo. Retomo las palabras del maestro Punset. Siempre hay vida antes de la muerte. Antes. Es esa calidad que le damos a nuestra vida. Y muchísima vida. Pero como el egoísmo y la arrogancia no nos deja. Y entonces no pasamos sabroso y nos enojamos con todo. Sí, porque creemos que somos eternos. Y entonces estamos regañando a toda hora. O nos están regañando a toda hora. A mí me regañan a toda hora. Y entonces no puede uno pasar bueno porque no sabe uno cómo hablar, ni cómo vestirse, ni cómo reír, porque todo el mundo le está llamando a uno la atención, lo está criticando. Entonces no lo dejan vivir. Pero cuando ya ven que se va a morir, ahí dicen, ojalá que no se muera, hombre, que se alivie, que no se muera. Esos sí son contrasentidos existenciales. Es que hay un problema en la noción del tiempo. Algo que nos distingue a los seres humanos de cualquier otro tipo de animal, que es esencialmente humano, es la noción del tiempo. Los seres humanos tenemos la noción de lo que ya pasó, pero nuestro cerebro, la maduración de nuestro cerebro, nos ha permitido pensar en el futuro. Y esa etapa de transición entre lo que ya pasó y lo que viene es el ahora. Nosotros estamos vivos ahora, ya no estamos vivos en el pasado. Y es una absoluta incertidumbre si estaremos vivos en el futuro. Entonces el asunto es estar vivo ahora y ser feliz ahora. Estar en mi conciencia de vida ahora. Y para hacer conciencia de vida, pues no necesitamos ser los más avanzados trascendentalmente. Para hacer conciencia de vida usted necesita simplemente respirar, relajarse un instante, darse un momento para respirar y sentir cómo la vida está en su cuerpo y hacerse consciente. Y si le duele porque está vivo. Y si está feliz es porque está vivo. Entonces la sensación, la emoción parte del hecho biológico de que usted está vivo. Y si puede resignificar positivamente una experiencia es porque piensa en ello. Y si piensa en ello es porque usted está vivo. O sea que realmente hay una cosa fundamental que a veces se nos olvida por estar pasando o por estar pensando en el pasado y por estar esperando el futuro, y es el ahora, el momento del ahora, la conciencia del ahora, que es tan importante para realmente sentir que he vivido, porque ahí es cuando se nos pasa el tiempo, no tenemos la conciencia de la vida y no tenemos ese momento del ahora que es el que nos llena y nos permite saber que estamos vivos. Entonces eso es lo que nos pone a pensar de, y tan bueno que era pasado, y qué hubiera podido lograr futuro. ¿Ya? El asunto es el ahora. Si ahora yo me hago consciente de que alguien ya no está, si ahora yo me hago consciente de que soy yo quien está, ahora estoy vivo y ahora es el momento para ser feliz y estar vivo. O si me duele, para vivir el dolor y pasar del dolor a estar feliz. Obvio. A buscar estar mejor, claro, y no quedarnos en la experiencia triste y dolorosa. Pero miren, los seres humanos somos tan extraños
bueno, no es porque yo sea extraterrestre, mucho menos, pero somos tan extraños que a mí me llama muchísimo la atención porque yo madrugo muchísimo. A mí me gusta mucho cuando llueve, me gusta mucho cuando hay sol. Y yo veo que todo el mundo, si hay sol, es... pero qué calor tan berraco, dicen así, perdónenme la palabra, ¿no? Así es. Ya esta llovedera, pues. Esa insoportable levedad del ser. Insoportable levedad del ser. Y entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué tanta quejadera? Si tienes sol, malo que tienes sol. Si tienes frío, malo porque tienes frío. Y uno no logra entender por qué esa actitud. Si estás vivo, mire, hay una historia muy interesante de la Segunda Guerra, no, de la Primera Guerra Mundial. Una abuela en Rusia iba en un tren, iban hacia Moscú con unos soldados, ¿no? Y había mucha nieve. Y claro, el tren se detuvo. Y había un soldado que no hacía sino mirar la nieve y preocupado. Pues, y el soldado miraba a la abuela y la abuela lo miraba a él. Y la abuela ahí tejiendo sus calcetines ahí en el tren y el tren detenido. Y entonces, al final le dice el soldado, abuela, y entonces, ¿qué vamos a hacer con este clima? Y la abuela lo mira y le dice, hijo, pero siquiera tienes clima. Siquiera tienes clima, es decir, estás vivo. Porque en otras circunstancias estarías muerto y ni clima frío ni clima caliente tendrías. Ya no lo percibe. No lo percibe. Y eso le sucede a los seres humanos. Uno nota, por ejemplo, aquí que cuando uno habla del amanecer, del atardecer, de los días de sol, de esos momentos tan maravillosos que uno logra percibir aquí, a pesar de la naturaleza tan compleja, la gente lo mira a uno extraño. Y entonces, primero lo confunde con un poeta, y uno no tiene nada de poeta. Este es poeta, pero decirle poeta, eso textualmente diciendo, este man está loco porque está mirando el amanecer, pues, y eso es vivir. Pero resulta que si no tuviera ese amanecer, entonces también se quejaría porque no tiene el amanecer. Mire lo que nos dice la serena tristeza y el dolor del hombre, de Leopoldo Panero. No sé de dónde brota la tristeza que tengo. Mi dolor se arrodilla como el tronco de un sauce sobre el agua del tiempo, por donde voy y vengo, casi fuera de madre, derramado en el cauce. Lo mejor de mi vida es el dolor. Tú sabes cómo soy. Tú levantas esta carne que es mía. Tú, esta luz que sonrosa las alas de las aves. Tú, esta noble tristeza que llaman alegría. Como el último rezo de un niño que se duerme y con la voz nublada de sueño y de pureza se vuelve hacia el silencio. Yo quisiera volverme hacia ti y en tus manos desmayar mi cabeza. Soy el huérfano del tiempo. Soy caminante que se borra en el bosque y en la sombra tropieza, tapado por la nieve lenta de cada instante mientras busco el camino que no acaba ni empieza. Soy el hombre desnudo, soy el que nada tiene, soy siempre el arrojado del propio paraíso, soy el que tiene frío de sí mismo, el que viene cargado con el peso de todo lo que quiso. Lo mejor de mi vida es el dolor, oh lumbre seca de la materia, oh racimo estrujado. Haz de mi pecho un lago de clara mansedumbre. Desata mi cuerpo maniatado, muerte. Es un canto terrible. Terrible, claro. Pero a través de este tipo de lectura se va entendiendo cómo ha sido el concepto de la muerte a través de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que esos miedos no solo son biológicos y naturales, sino que corresponden a algo fundamental, y es que no nos gusta sentirnos vulnerables. Y ahí empieza el primer miedo a la muerte. Cuando yo empiezo a pensar en lo vulnerable que puedo ser, entonces preferimos más bien pensar en otra cosa y entrar en la proyección de una imagen de seguridad, de profesionalismo, casi que como el que nos quiere vender un carro o alguna cosa por ahí.
que nos quiere hacer pensar que es muy bueno, es el mejor y es muy seguro. Pero todas esas especulaciones, toda esa cantidad de teorías sobre la muerte se pueden convertir realmente en una barrera que nos impida relacionarnos directamente por experiencia propia, por sensación propia, por conocimiento propio con la muerte. Es más cómodo hacer especulaciones y teorizar sobre la muerte que relacionarse con el cambio, con la inmediatez y esa incertidumbre que produce no saber cuándo va a ocurrir. Es muy interesante cuando escucha uno a algunas personas que dicen, si a mí me dijeran que voy a morir a los 80 años, haría de todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya sé que me voy a morir a los 80 años, entonces ahora no me va a pasar nada. Me voy a morir a los 80. Muy bien, pero entonces ya tienen ¿qué? Una certidumbre. ¿Ya? O sea, ya no se sienten tan vulnerables. Cualquier persona de esas le diría a usted, iría a la guerra, me lanzaría en paracaídas, haría una gran cantidad de cosas que usualmente nunca haría por la incertidumbre que siente de pensar de que puede morir. ¿Ya? Entonces quisiese estar seguro. Eso es lo que a veces nos impide vivir, ¿ya? Y tenerle miedo al cambio y a la inmediatez de lo que puede ocurrir. Pero mire Juan David, vea, aquí me preguntan unos oyentes, me dicen, bueno, en su programa muy bueno, excelente, están hablando de un tema muy, muy actual, muy interesante. Pero ustedes, ¿por qué dejan a las religiones por fuera del concepto de la muerte si son las religiones las que nos permiten entender el significado de la muerte, es decir, la transición hacia otra vida? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso, el oyente me hace ese planteamiento. Claro, no, muy respetable. Y yo digo que es muy respetable, pero lo que estamos diciendo es precisamente algo totalmente diferente. Además que las religiones nos han dado el significado tradicional y tal vez más popularizado frente a la muerte. Pero las religiones no son las únicas que han pensado. Los seres humanos hemos pensado por naturaleza, no simplemente por tener una religión. Claro. Y hay muchas personas que han pensado desde sus ideologías y desde estructuras filosóficas o desde estructuras científicas sobre la muerte. Entonces, dar significado a la muerte no es únicamente un significado desde lo religioso. Las religiones tienen significados muy sanos también sobre la muerte y manejan una esperanza a nivel de qué es morir y lo que podría ocurrir después de morir, pero según una serie de presupuestos. Otros tal vez piensan de una manera distinta, no hacen presupuestos más allá, sino que hacen presupuestos más acá y hacen presupuestos de vivir bien ahora y de hacer las cosas bien ahora, no claro, pensando en el pasado o en el futuro, sino ahora, porque este momento es el momento de crear un buen futuro y de desprendernos de un mal pasado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el significado sobre la muerte entra como en esa serie de categorías e imaginarios que vienen a nivel de la cultura y de las formas de propagación de la cultura. Entonces, que la muerte es olvidarse de todo, es desaparecer totalmente, es la disgregación del todo. Una gran cantidad de elementos que pueden llegar a crear como un vacío, un terror frente a la muerte. Pero la muerte significa también otra gran cantidad de cosas que pueden estar relacionadas con la felicidad, con el entender y sanar, con la posibilidad de transformación y cambio. Si la vemos así, todos los días morimos un poco, todos los días nos transformamos, todos los días cambiamos un poco, todos los días hemos vivido y nos preparamos con la esperanza de poder vivir en el futuro, independientemente de lo que creamos o no, o de lo que estemos sintiendo o no, siempre guardamos esa esperanza. Es más, podemos observar que algunos sujetos desean morir. Sí. Podemos pensar en el suicida, por ejemplo. Eso. Aquel sujeto que desea morir, pero entonces en muchas ocasiones no sabe por qué quiere morir. En otras lo tiene muy claro. Dependerá de una gran cantidad de contextos y de situaciones. Entonces ahí entramos a otro significado de la muerte, que la muerte es como, por decir algo, la mayor agresión y la mayor respuesta. Aquel que quiere morir entonces quiere ejercer la mayor agresión sobre sí mismo y tener la mayor respuesta o hacer el mayor daño a los demás. Y es aquel que queda vivo quien debe darle significado al acto de aquel que correcto, ha asumido morir. Claro, porque claro, él ya asumió morir, él ya no está, ya se ha liberado, ¿cierto? Ya no está aquí, pero puede haber dejado un legado egoísta, lleno de dolor, con el cual quería dañar a los demás, y son aquellos que reciben ese legado
quienes tienen que darle un significado diferente porque es que están vivos y tienen que vivir la vida no bajo el dolor, ahora tampoco bajo la esperanza de la felicidad como la única meta en la vida, ¿ya? Pero sí tratar de llevar una vida sana y adecuada. Y mire lo que me dice don Rodrigo, me dice, José, felicitaciones por el programa. A ver, los que dicen que la religión les ayuda o les da la idea de tener una vida, otra vida después de la muerte es respetable, pero no conocemos historias todavía que nos indiquen que efectivamente existe otra vida. Correcto, no hay ninguna evidencia. No hay ninguna evidencia científica, todo hace parte de lo que algunos denominan la fe, es decir, correcto, creer lo que no vemos porque alguien o un Dios lo ha revelado, pero no hay evidencias. Entonces el oyente me plantea lo siguiente, me dice, si no hay evidencia con toda la capacidad científica que tiene el ser humano de que hay otra vida, pues es apenas elemental concentrarnos en esta. En esta, correcto. Hay una tercera concepción ahí frente a la muerte. La muerte es la mayor pérdida o la mayor recompensa. Y eso te lo venden desde diferentes ideologías, claro. Te lo ponen ahí, pues por no utilizar el concepto de vender. Entonces, la muerte puede ser concebida como una fuerza que borra todo lo que hemos conseguido, que ha acabado aquello. O la muerte puede ser concebida como la mejor recompensa, lo que hablábamos ahorita. Alguien que muere en su mejor momento, en el punto culmen de su carrera, cuando todos esperaban un mañana, claro, no el presente, de todo lo que podría ser, ¿ya? O alguien que está sufriendo profundamente y desearía morir. Entonces vemos esos dos elementos ahí, la mayor pérdida o la mejor recompensa. Y también tiene que ver precisamente con lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Ahora, también hay otra posición frente a la muerte, que es que la muerte es una gran despedida, Ajá, ¿ya? O un gran encuentro. Entonces encontramos la actitud de quienes sienten que la muerte los aleja de sus seres queridos, que es la pérdida de todos los lazos. O la idea de que en la muerte nos encontraremos con todos los seres queridos. Y ello es cierto, pues la persona muerta no, pero los que vamos alrededor de él para despedirnos nos volvemos a encontrar, la alegoría que hacíamos ahorita de lo que sucede en nuestros sepelios y en nuestros entierros. Entonces hay un miedo a la separación que nos lleva a evitar la muerte ineludiblemente, a aferrarnos desesperadamente a todo lo que queremos, ¿ya? Pero ¿cómo podemos esquivar esa situación? ¿Ya? Pues podríamos dejarnos llevar por la esperanza de que toda separación es pasajera. Es un extremo y es una idea, tanto el uno como el otro, que nos permitiría o sumirnos en el dolor o sobrellevar el dolor, claro, real de la muerte, ¿cierto? Claro. Muy Pero bien. hay una contradicción, Juan, para que usted siga en esa disertación. Mire, nos duele la muerte porque nos separa de los seres queridos, pero resulta que cuando estamos vivos no le paramos bolas a los seres queridos. Correcto. La tía que nunca vimos, Sí, la mamá que no visitábamos, el amigo que hace mucho rato que no lo veíamos, pero eso está en el pasado. Es que el problema es ese. Yo me quedo en el pasado y entonces él ha muerto ahora. Y ahora yo tengo que vivir esa muerte. ¿Ya? Entonces ahí es donde tengo que entender cómo procesar mi aflicción. Ahora ahí entra otra perspectiva sobre la muerte como la mayor ruptura o la muerte como la plenitud absoluta, ¿cierto? Entonces encontramos que la muerte aparece como una gran ruptura, es una cosa que limita, que echa por la borda todos los proyectos, es difícil imaginarse realmente un momento ideal para morir. Muy difícil, ¿cierto? muy difícil. Pero la biología y la evolución de nosotros, o sea, nuestro envejecimiento natural nos lleva a entender que también habrá un momento para morir si lo hacemos de forma natural. Sí. Que es una fase como de aceptación. Entonces tendría una resignificación distinta y sentir la muerte de una manera diferente. Es que no tenemos por qué asociar la muerte al pleno dolor o a una esperanza irracional o cosas por el estilo, sino a una aceptación de un fenómeno que es ineludible, que no necesito estar absolutamente centrado en él. Lo que necesito es estar centrado en el ahora. Ahora estoy vivo, Sí, estoy ahora vivo. puedo vivir, Sí, ahora puedo ser. Sí. Entonces esa parte es muy importante y nos permite realmente reflexionar sobre lo que llamamos la posibilidad de contemplar nuestros miedos versus nuestras esperanzas y ver entonces qué tan fatalistas somos en nuestra forma de pensar o qué tan esperanzadores somos en nuestras formas de pensar y de asumir la vida y la muerte. Pero es que mire Juan y miren, amables oyentes, yo pienso que, bueno, filosofar sobre estos temas es muy interesante, pero hay unas reglas elementales. Vivir. ¿Y qué es vivir? Vivir es entender el momento, la significación de ese momento con todo lo que nos rodea. Cuando usted se está quejando de todo, cuando usted se está lamentando de todo, usted está peor que muerto.
porque muerto no está quejando. Cuando usted le está haciendo daño a los demás, cuando usted está hablando de los demás, le está haciendo zancadilla a los demás, usted está peor que muerto. ¿Por qué? Porque está causando daño. Entonces, cuando usted no es solidario, cuando usted no ayuda, cuando usted no contribuye, está peor que muerto. Pues porque muerto no es un estorbo, pero vivo sí. Cuando no es solidario, cuando no contribuye, cuando no irradia felicidad de estar vivo. Amables oyentes, este programa es muy sabroso, este tema es muy bueno, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero me llamaron la atención. Porque es que los controladores son eso, para eso están, para controlar. Yo les decía, a mí todo el mundo me controla y no me dejan ser feliz. Pero mentira, yo soy feliz tratando estos temas porque sé que estamos contribuyendo con ustedes a hacerse a unos elementos mínimos de una vida agradable, satisfactoria. Juan David, muchas gracias por estar en el programa, se nos acabó el tiempo, yo no sé si tendremos oportunidad de volver a hablar de esto. Yo espero que sí. Esperemos que sí. Muchas gracias por invitarme y a las personas por escuchar. Bien, amables oyentes, no me queda sino... A ver, tengo varios libros recomendados. Uno del tema de la muerte, que se llama El sueño y la muerte, de A.J. Kaczynski. Este texto habla de la búsqueda de esa otra experiencia después de la muerte. Y entonces inducen a unas personas a la muerte y las recuperan a través de diferentes mecanismos para que les cuenten qué vieron allá. Es un tema bien interesante. Ese tema lo recomiendo. Yo ya lo leí hace rato. Es un tema bien interesante. Creo que vale la pena. Yo les recomiendo uno interesante. Sí, a ver. No es muy científico, por decirlo de alguna manera, pero es muy sano, muy suave. Se llama Sin miedo a la muerte, de la doctora Judith Lief. Perfecto, Sin miedo a la muerte. Y ahora sí, los libros recomendados de Jurídica Sánchez, porque en este momento hay una gran promoción de Navidad de Jurídica Sánchez. Textos como Entre la casualidad y la imputación objetiva son textos que están en promoción y que vale la pena que ustedes puedan ir allí a la librería o puedan a través de su página de internet mirarlos. La acción ejecutiva, Código General del Proceso Comentado, los minicódigos integrados, todos estos textos están en promoción. Recuerden que si ustedes indican en la librería que son oyentes del programa Acción Pública, el descuento va a ser mayor. Por hoy entonces terminamos, los esperamos el próximo domingo. No se preocupen por ser Navidad y hablar de la muerte, por el contrario, es para que pasen más felices. Recuerden, amables oyentes, la única obligación que tenemos los seres humanos en este planeta es pasar sabroso. Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano.